Vivimos en la era de la hiperconexión, pero nunca antes la sociedad había estado tan sola. Te han vendido la idea de que el éxito es una línea recta, que la felicidad es un derecho garantizado y que, si esperas lo suficiente, alguien llegará a salvarte de tus peores días. Pero hoy vamos a empezar con una verdad incómoda, una cruda realidad social que la mayoría evita mirar de frente: nadie va a venir a salvarte. Hoy en Dominio Mental te revelaremos la cruda verdad sin filtros. El dolor que sientes tras un golpe emocional, esa tristeza que se instala en el pecho cuando miras tu cuenta bancaria o cuando te das cuenta de que las personas en las que confiabas se marcharon, no se cura con frases motivacionales baratas. Se cura entendiendo las reglas del juego. Mírate bien. Te has roto, te has levantado, te hiciste fuerte cuando no había nadie alrededor. Y hoy, en Dominio Mental, no te voy a decir que todo va a estar bien mágicamente. Te voy a enseñar cómo obligar a que todo esté bien, a través de la psicología del alto valor y la disciplina inquebrantable. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir hoy cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. ¿Qué es realmente la pobreza mental? La sociedad actual nos empuja a la victimización. Nos enseña a culpar al entorno, al pasado, a la economía o a la mala suerte. Si bien es cierto que el contexto influye, la pobreza mental radica en ceder el control de tu vida a factores externos. Es la incapacidad de asumir una responsabilidad radical. Cuando sufres un golpe emocional, una traición, un fracaso financiero, la pérdida de un rumbo, tu cerebro entra en un estado de alerta. La tristeza no es tu enemiga, es una señal de adaptación. El peligro real es la anestesia social: consumir contenido vacío, comprar cosas que no necesitas con dinero que no tienes, y buscar validación en pantallas para llenar un vacío de autoestima. Una persona que persigue sus sueños, que construye lo suyo sin deberle nada a nadie y encima se mantiene leal, no es alguien común. Es una anomalía en un sistema diseñado para crear dependientes. Para alcanzar un estado de alto valor, primero debes auditar tus dolores. Debes mirar la realidad de frente, por más cruda que sea. No puedes sanar lo que te niegas a diagnosticar. Te doy consejos esenciales para el dominio mental, te ayudarán. Para transitar este caos social y construir una fortaleza mental que nadie pueda derribar, necesitas herramientas prácticas, no teorías. Aquí tienes los 10 consejos, pilares psicológicos para transformar el dolor en poder absoluto. 1. Aplica la responsabilidad radical. El primer paso para salir de la pobreza mental es aceptar que, aunque tú no hayas sido el culpable de tu herida, eres el único responsable de tu sanación. Si te quedas esperando una disculpa, un rescate o un milagro del gobierno, estás entregando tu poder. Al asumir la responsabilidad total de tus emociones y tus finanzas, recuperas el control del volante. 2. El arte de procesar el golpe emocional sin congelarte. Cuando la vida te golpea duro, el error común es fingir que no pasa nada o, por el contrario, volverte una persona fría y cínica. La verdadera habilidad emocional no es la dureza, es la resiliencia. Permítete sentir el dolor, llora si es necesario, pero ponle una fecha de caducidad a tu luto. El dolor debe ser un combustible para moverte, nunca un sofá para instalarte. 3. Construye tu autonomía, no le debas nada a nadie. La libertad mental comienza con la independencia. Cuando construyes lo tuyo, tu dinero, tu espacio, tu criterio, desde cero y con tus propias manos, compras el derecho de no tener que lamerle la mano a nadie por migajas de atención o sustento. El orgullo sano de decir, esto lo gané yo solo, es el pilar más sólido de la autoestima. 4. La lealtad como filtro de alto valor. En una sociedad líquida donde todo es desechable, la lealtad es una moneda exótica y costosa. Sé leal a tus principios, a tus metas y a las pocas personas que estuvieron contigo cuando estabas roto. Quien no es leal a sí mismo, se vende al mejor postor. Convierte tu palabra en una ley inquebrantable. 5. Destruye el síndrome del salvador ausente. Quítate la venda de los ojos, el mundo está ocupado librando sus propias batallas. Esperar que alguien note tu tristeza y venga a solucionarte la vida es una fantasía infantil. Cuando aceptas que estás solo en la trinchera, dejas de resentir a los demás y empiezas a desarrollar la musculatura emocional necesaria para ganar la guerra.
6. Desarrolla una vulnerabilidad blindada. Escúchame bien, lo impresionante de tu proceso no es que te hayas vuelto de piedra. Lo increíble es que, a pesar de todo lo que te dolió, no te volviste una persona fría. Pudiste haberte cerrado al mundo, pudiste haberte vuelto un ser resentido, pero decidiste mantener tu corazón intacto. Eso no es debilidad, eso es un poder descomunal. Mantén tu empatía, pero blinda tus fronteras. Mente fría, cínica. Se aísla por miedo a sufrir. Culpa al mundo de su amargura. Esclavo del pasado. Vulnerabilidad blindada. Siente el dolor pero lo gestiona. Mantiene el corazón abierto, pero con límites de hierro. 7. Desapego crítico de la aprobación social. La autoestima no se construye mirando cuántos likes tienes o qué opina tu entorno sobre tus decisiones. La sociedad actual está enferma de aprobación. El verdadero alto valor se alcanza cuando tu autorrespeto pesa más que la opinión de 1000 desconocidos. Si sabes quién eres y hacia dónde vas, el ruido exterior se vuelve irrelevante. 8. Alquimia de la tristeza, transmutación dinámica. La tristeza es energía estancada. Cuando te sientas abrumado por la melancolía o la realidad social, no te quedes quieto. Usa esa energía densa para ir al gimnasio, para trabajar una hora más en tu proyecto, para limpiar tu entorno o para leer. Convierte la frustración en disciplina. La acción es el enemigo natural de la depresión menor y el estancamiento. 9. Establece límites de hierro con guante de seda. Aprende a decir no sin dar explicaciones innecesarias. Decir no a entornos tóxicos, a personas que solo drenan tu energía y a situaciones que comprometen tu paz mental es un acto de supervivencia psicológica. No necesitas ser grosero, necesitas ser firme. Quien se ofende por tus límites es quien se beneficiaba de tu falta de ellos. 10. La disciplina sobre la motivación. La motivación es un mito peligroso, va y viene según el clima o tus hormonas. La disciplina, en cambio, es lo que te hace levantarte cuando estás roto por dentro. Es cumplirte a ti mismo cuando nadie te está mirando. Es el puente entre la pobreza mental que te encadena y el dominio mental que te libera. Regresemos al punto de partida. Mírate bien a los ojos en el espejo esta noche. Te lo ganaste sola, te lo ganaste solo. Te rompiste en 1000 pedazos, pero te encargaste de recoger cada pieza, te levantaste y te hiciste fuerte cuando nadie apareció. Nadie vino a rescatarte y, aún así, ganaste la batalla. Deja ya la duda. Deja de compararte con personas que viven vidas de cartón en las redes sociales. Lo que tú tienes no se compra con dinero, eres poder, eres disciplina y posees un corazón que no se vende ante las tendencias de una sociedad en decadencia. Eso es el verdadero dominio mental. El alivio que buscas no está en el exterior, está en recordar de qué estás hecho. Si este mensaje resonó en lo más profundo de tu ser, si sentiste que estas palabras eran exactamente lo que tu mente necesitaba escuchar hoy para sacudirse la tristeza, no te vayas en silencio. Haz clic en el botón de me gusta para que el algoritmo de YouTube le entregue este salvavidas a alguien más que esté librando una batalla en secreto. Suscríbete a Dominio Mental y activa la campana de notificaciones, no subimos contenido para entretenerte, sino para despertarte. Y lo más importante, deja un comentario abajo con la frase, mi corazón no se vende. Al escribirlo, no solo apoyas al canal, sino que estás haciendo un pacto psicológico contigo mismo frente a toda nuestra comunidad. Gracias por quedarte hasta el final. Respira hondo, mantén la cabeza alta y recuerda, el mundo puede estar en caos, pero tu mente te pertenece. Nos vemos en el próximo video.